a grabar esta presentación y a compartir la pantalla. Dado que pues, nos tocó que hacer el enlace súper rápido aquí por Zoom, no lo hicimos pues, por la cuenta institucional, entonces creería que solamente nos va a dar 45 minutos porque lo estoy haciendo desde una cuenta que yo tengo. Entonces voy a comenzar ya pues para no tener inconvenientes con el tiempo. Les agradezco mucho la paciencia y la espera. Porfa, ahí me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señora, sí se ve la pantalla. Listo, muchísimas gracias. Yo pongo esto chat por acá. Bueno, como les decía, el día de hoy la directora, que es Miriam Rodríguez, no nos puede acompañar porque tiene un problemita familiar, entonces está pues al tanto de ello y me pidió el favor de que le colaborara con la realización de la web. Mi nombre es Natalie Celín y soy tutora de muchos de ustedes los que están conectados el día de hoy en esta web. La idea de hoy es trabajar los temas que corresponden a la tarea 1, que inició el día de hoy y que va hasta el 5 de octubre, si no estoy mal. La temática que se va a analizar o que se va a tratar en esta unidad son los mercados, analizar los mercados, que es el tema de oferta y demanda, y el tema de las elasticidades, que tiene que ver mucho con la parte de la demanda. Listo. Bueno, les presento la red de curso. Como les mencionaba, la directora es la doctora Miriam Elena Rodríguez. Ella es directora y también tiene unos grupos a cargo como tutora. Ustedes aquí pues, en la pantalla lo pueden apreciar. Miren un momentico. Y pues está también el tutor, el doctor Marlio Daniel Perdomo, que ahí están también los grupos que él tiene a cargo, y mi persona Natalie Salín, que ahí también están los grupos para que ustedes también identifiquen si todavía no lo han hecho, pues porque la primera actividad fue un cuestionario, quién es su tutor. Profe, buenas noches, qué pena le interrumpo. Buenas noches, sí. Profe, buenas noches estudiantes. Mi nombre es Mario Daniel Perdomo. Solamente quería hacer la salvedad, profe, que el correo electrónico que aparece allí no está funcionando. El correo electrónico del cual estaba enviando información a los grupos es marlio.perdomo@unad.edu.co. Solamente quería hacer esa salvedad, profe, por si algún estudiante toma nota del correo que aparece allí. Ah, listo, sí. Bueno, ahí nos está acompañando el profe Marlio Perdomo y pues nos dice que ese correo no es el que actualmente él está utilizando. Si quieres, profe, nos puedes escribir por el chat el correo para que los estudiantes lo tengan ahí visible y pues no vayan a confundirse. Claro que sí, con mucho gusto. Listo, gracias. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Mi profe Natalie, muchas gracias. Acabo de entrar. Listo, profe. Entonces ahí silencio, Tranquila, ¿cierto? sigue haciendo la presentación. Yo ya sigo con el resto. Buenas noches, apreciados estudiantes. Ante todo, ofrecerles disculpas por el inconveniente que se nos presentó. Se nos sale de las manos, parece que el enlace no está funcionando, pero pues la idea es poder llevar a cabo la reunión y explicarles el tema en caso de que de pronto algunos compañeros no puedan participar de este Zoom, pues quedará una grabación. Su merced la está grabando. Sí, profe, ya está grabando. Ah, bueno. Entonces, se les hará una presentación para compartirlas y que puedan ustedes verla. ¿Está haciendo eco? Está haciendo como eco Un poquito, profe.
Ahí, bueno, Ahí ya mejoró. listo. Entonces yo voy a dejar, bueno, me presento, ¿no? Porque no nos hemos conocido. Mi nombre es Miriam Elena Rodríguez. Yo soy la directora del curso de microeconomía. Los voy a acompañar durante este periodo. Cualquier inquietud que lleguen a presentar, aquí estamos nosotros para poderles apoyar. La idea es hacerles y explicarles la microeconomía de la manera más agradable, más amena. La microeconomía es una ciencia muy bonita, entonces esa es la idea, que la entiendan, que puedan desarrollar sus ejercicios de la mejor manera. No tienen que estar buscando los ejercicios por allá en en todos esos archivos de tareas, de compartidos, porque no quiero poner ceros este periodo, ya me ha pasado en periodos anteriores. Entonces eviten esas tareas. Aquí se les va a explicar molidito a molidito el tema. Entonces no van a tener ninguna necesidad de ir y buscar información en cualquier otro lado. Mi doc, su merced, si quiere termina la presentación mientras yo les comparto aquí a otros chicos que me están pidiendo el, el enlace para que puedan participar de la reunión. Listo, mi doc, sigue mi profe Natalie mientras yo comparto aquí el enlace. Listo, profe. Entonces, bueno, esa era la presentación como tal de la red de curso. No sé si el profe Marlio quiera también hablar, presentarse. Bueno, profe Natalie, muchas gracias. Bueno, como les decía hace un momento, mi nombre es Marlio Daniel Perdomo. Soy economista, especialista en formulación y evaluación de proyectos y magíster en ciencias de la educación. Y también seré su tutor durante este semestre con los grupos que ven ustedes allí en pantalla. Sin embargo, el correo electrónico que ustedes ven allí también no es el correcto. Acabo de enviar al chat el correo correcto, que es marlio.perdomo@unad.edu.co, para cualquier inquietud. Estaré entonces muy pendiente de ustedes, muchachos. Gracias, profe. Listo, gracias, profe. Entonces, bueno, siguiendo un poco con la presentación. Bueno, vamos ya a abordar como la temática de la tarea número 1, la tarea que inició el día de hoy. Como les mencionaba anteriormente, tienen plazo hasta el 5 de octubre de terminarla. ¿Qué se espera con esta actividad? Analizar el comportamiento de los mercados y la elasticidad precio de la demanda para que ustedes apropien cómo es la conducta del mercado y los resultados esperados por las empresas. Entonces, Mi doc, qué pena que le interrumpa y antes de que continuemos, es algo que es importante que hagamos desde el inicio. Entonces, mi profe Natalie, por favor, renombrarse. Cristian, Esther Julio, Julián Jiménez, Sandra Jimena y Andrés Suárez y Camila Martínez. Entonces, ¿cómo lo hacen? En la parte inferior aparecen como dos muñequitos que dicen participantes. Se paran ahí, le dan clic, se les despliega a su lado derecho, los participantes se paran sobre su nombre, ¿sí? Y en la pestañita donde dice más, le dan clic en más y le dan renombrar. Cuando le marquen renombrar, entonces en mi caso, por ejemplo, yo voy a poner ZC Boy porque estoy en Boyacá, sea Tunja y mi nombre. Sí, eso es importante que lo hagan. Bueno, entonces para que por favor lo vayan haciendo, para que vayamos aprendiendo cómo es que se hace cuando ingresamos a las web conference o a este tipo de eventos. Entonces les agradezco mucho que se renombren Camila, Andrés, Sandra y Cristian. Y vamos a seguir rápido porque tenemos 1 hora y el tema está larguito. Entonces mi doc, si termina la presentación y ya te apoyo y continúo yo. Sigue mi doc, Natalia. ¿Listo? Listo, profe. Ahí ya es que tenía el micrófono apagado. Bueno, entonces como les decía, aquí están
desglosada las actividades que ustedes tienen que desarrollar y puntos que tienen que tener en cuenta al momento de hacer la tarea 1. Bueno, en el entorno de información inicial, deben ver y escuchar la presentación del curso. Esto es una vez ustedes abran el curso, y me imagino que ya muchos debieron haber hecho este paso, ver de qué se trata el curso de microeconomía, revisar la presentación inicial, el sílabus, etcétera. Consultar la agenda del curso para conocer las fechas de inicio, cierre y retroalimentación de las actividades. Verificar y estar atento al foro de noticias del curso. Por ahí constantemente la doctora Miriam va a estar subiendo información importante, la información de las web, las grabaciones y noticias adicionales que son importantes que ustedes tengan en cuenta. Consultar el foro de acompañamiento docente, donde se publican las fechas de los encuentros sincrónicos vía conferencia y la agenda de atención sincrónica vía Skype. Por el foro de noticias del curso también están puestas cada una de las agendas que nosotros como tutores tenemos para acompañarlos vía Skype para cualquier duda que ustedes tengan. Ahí por ahora van a encontrar más que todos los espacios de atención por Skype, porque pues todavía no se ha regulado bien el tema de la atención en centro. Entonces, pues por ahora todo lo estamos haciendo vía Skype. Y en el entorno de aprendizaje, ese ya es un curso que es de apenas 3 entornos. Bueno, consultar el sílabus del curso, ver las referencias bibliográficas para el desarrollo de la tarea 1, los mercados, que es el tema de los mercados, oferta, demanda y las elasticidades, y participar en los foros colaborativos con aportes pertinentes y significativos. Muy importante que todas las participaciones se hagan por medio del foro. Yo sé que pues ahora por temas de comunicaciones, facilitar ese tema, se están haciendo grupitos por WhatsApp y por ahí pues ustedes dinamizan mucho más la entrega del trabajo, pero es importante que no dejen a un lado el foro. El foro es la herramienta institucional que se tiene para todo el aprendizaje. Hace parte de nuestra metodología y hace parte de la forma en que nosotros los calificamos a ustedes. Ahí quedan las evidencias de si ustedes realmente están haciendo el trabajo, ustedes suben sus actividades y nosotros podemos retroalimentarlos. Si ustedes al final... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo, que te voy a interrumpir ahí un momento. Hay algo que se debe hacer claridad. El foro colaborativo es el único medio por donde nosotros vamos a evaluar los trabajos y los aportes que ustedes entreguen. Si no los copian por Skype, si no los copian por WhatsApp, nosotros podemos darles una observación, pero por ahí no evaluamos. Entonces, para que no vaya a pasar, mire, profe, yo se lo había copiado por el WhatsApp, yo se lo había copiado por el Skype. Por ahí no. Nosotros evaluamos lo que esté en el entorno colaborativo y los aportes que sean pertinentes y significativos, muy importantes y muy importante la colaboración y la retroalimentación que se haga en el foro. No es que le digan de pronto al compañero, uy, compañero, ¿cómo le quedó de bien hecho el trabajo? No, la idea no es esa, la idea es que ustedes le hagan una retroalimentación también, porque eso se trata del trabajo colaborativo. Mire, compañero, yo considero que el punto 1 le hace falta tal cosita o le quedó mal aquí, yo le sugiero que lo revise, eso siempre en los mejores términos. Entonces, para que lo tengan muy pendiente. Bueno, listo, Mido, sigue. Listo, profe. Bueno, y en el entorno de evaluación, bueno, la persona encargada del rol de entregas, el que haya asumido esa responsabilidad, es el que se encarga finalmente de subir el trabajo en el entorno de evaluación, ¿sí? Para tener en cuenta esos aspectos. Bueno, ya entrando un poco a la temática, les comentaba que en esta unidad vamos a ver el mercado. El mercado es el espacio donde tanto los oferentes como los demandantes, las personas que consumen, se encuentran, ¿sí? Interactúan entre sí. Y por un lado tenemos a los consumidores que hacen parte de lo que se conoce como la demanda, personas que están demandando ciertos bienes y servicios. ¿No se escuchan? Me están escribiendo en el chat que no se escucha. Por favor, me confirman si los demás presentan problemas. No, de pronto porque lo revise, Andrés debe revisar el audio, porque yo creo que es el tuyo.
Aquí se está escuchando perfectamente, entonces debe revisar el audio del equipo. Listo, entonces continúo. Les decía, bueno, la demanda hace parte de todas las personas que son los consumidores como tal, ¿sí? Personas que demandan bienes y servicios. Y de ahí se desprende lo que se conoce como la ley de la demanda. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Que ceteris paribus, que es teniendo las otras variables constantes, la cantidad de demanda disminuye según aumentan los precios y aumenta según disminuyen los precios. Es decir, si los precios de un bien son mayores, pues la cantidad demandada va a ser menor. Si los precios son menores, pues vamos a demandar más. Y eso pues tiene cierta lógica nosotros como consumidores. Si nos empiezan a aumentar el precio pues, de los bienes, nosotros tenemos unos ingresos limitados, entonces vamos a reducir la cantidad demandada. Por el contrario, pues si el precio empieza a disminuir, pues vamos a demandar más. Entonces, esa es la ley de la demanda. Tenemos que el precio y la cantidad demandada tienen una relación negativa, ¿sí? Si uno aumenta, el otro disminuye. Y por eso, cuando lo vamos a graficar, vamos a ver que la curva tiene una pendiente negativa. Aquí como lo pueden ver en la gráfica. Bueno, por el otro lado tenemos la parte de la oferta, que hace parte de todos los que son los oferentes, es decir, las empresas, las personas que producen bienes y servicios. En este caso tenemos la ley de la oferta, que nos dice que ceteris paribus, es decir, tenemos las otras variables constantes, la cantidad ofrecida aumenta según aumenta su precio y viceversa. Es decir, hay una relación en este caso positiva entre los bienes, entre el precio de los bienes y la cantidad de bienes. Y eso tiene una lógica dentro de, si yo como oferente, yo como productor, el precio del bien está aumentando, pues voy a tener mayores incentivos para producir más. Si de pronto el precio del bien que yo estoy produciendo está disminuyendo, pues voy a querer ofertar más, voy a querer producir menos, pues porque el precio está disminuyendo. Entonces aquí vemos en la gráfica que tiene una pendiente positiva y a medida que aumentan los precios, la cantidad de bienes o servicios ofertados van a aumentar. Aquí para complementar el tema un poquito. Cuando nosotros hablamos de oferta, la oferta tiene que ver mucho con los productores, ¿no? Entonces, a un productor le conviene, ¿sí?, que los precios suban, porque van a tener mayores ingresos. Si para ellos el bien y el precio disminuye, pues para ellos no es... y disminuye su producción. Entonces, la oferta siempre la miramos desde el punto de vista desde el productor, ¿no? Ese es más o menos como lo que quería complementarle de ese pedacito. Continúa entonces mi profe. Listo. Y bueno, ya tenemos ahora el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se da cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Es decir, la cantidad que está produciendo las empresas, los productores, es igual, es exactamente la cantidad que los consumidores están demandando. ¿Sí? No hay ni un exceso ni una escasez. No, los productores no están produciendo producto de más, que de pronto se va a quedar ahí perdido en el mercado porque no hay quien los esté demandando, no hay quien los consume, sino que se da una armonía entre estas dos fuerzas, entre la oferta y la demanda. Aquí gráficamente lo podemos ver. Voy a ver si puedo como rayar en esto. Así, aquí en este punto. En este punto la cantidad ofertada y la cantidad demandada son iguales. Y eso se da en un precio como tal. Y a ese precio lo llamamos precio de equilibrio. Y a la cantidad lo llamamos cantidad de equilibrio. ¿Sí? Y al puntico, a la intersección entre la oferta y la demanda, la llamamos el punto de equilibrio o el equilibrio del mercado. ¿Sí? Se espera siempre que en los mercados se llegue como a estar en este punto. ¿Por qué? Si estamos, por ejemplo, por aquí arriba,
Ustedes sí ven las flechitas que yo estoy poniendo. Bueno, si estamos, por ejemplo, en este puntico que estoy señalando ahora, en esta, aquí tenemos una situación donde hay un exceso de oferta. Por lo menos si ustedes ven aquí, la oferta, la cantidad que están ofertando los productores es de 11. Pero los demandantes, los consumidores apenas están demandando 3. Es decir, hay un producto que se está quedando ahí, se está perdiendo. ¿Sí? Hay un exceso de oferta en este caso. Si nos vamos al caso de abajo, aquí tendríamos una demanda de 11 y una oferta de 3. Allí habría una escasez de producto. Es decir, hay unas personas que quieren consumirlo, que están dispuestas a consumirlos, pero el mercado no se lo está dando, no les está ofreciendo ese producto. ¿Sí? Entonces son situaciones ineficientes y por eso siempre se busca llegar a este punto de equilibrio, para que haya una eficiencia en los mercados. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, en este punto, en este puntico que voy a cambiar, como en este puntico. En ese puntico, aquí la demanda sería 11 y aquí la oferta sería de 3, la cantidad. ¿Sí? Listo, a esos punticos son los que me estoy refiriendo. Listo. Esto en cuanto a la oferta, la demanda y el equilibrio. ¿Listo? Bueno. De esas curvas de oferta y de demanda, hay factores que hacen que se desplacen, ¿sí? Que se muevan completamente. ¿Cuáles son esos factores que modifican las curvas? Uy, espera que esto queda como señalado. Voy a borrar. Eso. Quedan las flechitas que puse. Listo. Hay unos factores que hacen que las curvas se desplacen, ¿sí? Anteriormente, voy a devolverme a la otra gráfica. Decíamos que las cantidades variaban. Decíamos que las cantidades variaban, pero varían sobre esta misma curva cuando hay variaciones en el precio, ¿sí? Por ejemplo, si el precio aumenta o el precio disminuye, van a cambiar las cantidades de demanda, pero esas cantidades cambian sobre la curva. Lo mismo para la oferta. Si el precio aumenta o disminuye, pues estábamos viendo que variaban las cantidades de la oferta. En el caso que ahorita les presento, se van a ver modificados la curva como tal, ¿sí? Van a haber desplazamientos de ellos. ¿Y esto por qué motivo se dan? Dentro de la demanda, tenemos factores como que cambian los gustos de los consumidores, hay un aumento de la intención de compra de la población, hay un aumento de los ingresos, y los ingresos aumentan, pues las personas en su mayoría van a querer consumir un producto. Si aumentan los precios de bienes que son sustitutos, o varían los precios de bienes que son sustitutos, o precios de bienes que son complementarios. Esto ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, la curva de demanda se puede desplazar hacia la derecha, es decir, aumenta la demanda. Si, por ejemplo, estamos en el mercado de la papa, salió un estudio que dice que consumir papa es muy bueno, ¿sí? Que consumir papa, no sé, es buenísimo para combatir el COVID, poniéndolo como en términos de ahora. Entonces, eso va a hacer que la demanda como tal de ese producto se desplace hacia la derecha, aumente como tal, ¿sí? Para cada uno de los precios de ese bien vamos a tener ahora un aumento en las cantidades, por eso se da un desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, si también nosotros estamos
no sé, aumentan nuestros ingresos, pues podemos hacer un mercado más grande, vamos a consumir más papa como tal. Eso también puede hacer que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Si, por ejemplo, un precio de bien sustituto aumenta, si estamos en el mercado del té, aumenta el precio de la Coca-Cola. Digamos que el té y las gaseosas pueden ser bienes sustitutos. Si el precio de la Coca-Cola empieza a aumentar mucho, pues puede que el consumo del té también aumente, ¿sí? Porque pues va a ser más barato consumir té. Entonces, en este sentido, la demanda, la curva como tal, se desplaza también hacia la derecha. Esos son uno de los motivos. Tenemos aquí a este otro lado los desplazamientos de la curva de demanda hacia la izquierda, es decir, disminuye la demanda. Cuando se desplaza a la izquierda quiere decir que está disminuyendo. Para cada uno de estos precios, ahorita vamos a tener una cantidad demandada menor. ¿Cuáles pueden ser esos motivos? Desplazamiento de gustos a menor popularidad, es decir, por ejemplo, ahorita poniendo el ejemplo de la papa. Sale un estudio que dice que consumir papa es súper dañino, es cancerígeno, entonces las personas pues cambian sus gustos, modifican, pues dependiendo de lo que dice el estudio, y lo que se tiene es un desplazamiento de la demanda como tal, ¿sí? Para cada uno de los precios vamos a tener que ahorita las personas van a consumir menos cantidades. Otro de los motivos, baja los ingresos. Estamos, no sé, hay una recesión económica, Desempleados. desempleados, nos reducieron el salario, ¿sí? A la mitad, entonces pues eso hace que vamos a consumir cada vez menos. Entonces se desplaza la curva hacia la derecha. O los precios de los bienes sustitutos disminuyen. Ahorita con el ejemplo de la Coca-Cola y el té. La Coca-Cola ahorita está súper económica, le bajaron el precio pues a la mitad, entonces pues las personas van a dejar consumir té y ahorita van a consumir Coca-Cola, que es mucho más barata. Entonces esos son algunos de los motivos que hacen que las curvas se desplacen como tal. En este caso la curva de la demanda hacia la derecha, es decir, que aumenta, o hacia la izquierda, que disminuye. Hay un ejemplito, otro de los factores son las expectativas futuras, ¿sí? Entonces, podríamos decir que nosotros sabemos que... Mi doc me hace eco. Bueno, entonces les decía que estaba el tema de las expectativas futuras, ¿no? Les doy un ejemplo, que las acciones de Ecopetrol. Entonces yo hago un análisis del mercado y me doy cuenta que a futuro tener acciones de petróleo no es bueno, no va a ser rentable. ¿Por qué? Porque hay varios países están explotando el petróleo y eso hace que el precio vaya a la baja porque hay un exceso de oferta. Entonces, como yo ya conozco el mercado y sé que el precio va a seguir bajando, como pasó no hace muchos meses que valía, que irónicamente llegó a costar más un bulto de papa que un barril de petróleo, pero eso pasó. Entonces yo no voy a querer invertir en acciones de Ecopetrol porque voy a perder dinero. Entonces eso hace que la demanda se desplace hacia la izquierda. Pero si sucediera lo contrario y yo supiera que las acciones de Ecopetrol a futuro van a subir y van a ser muy rentables, pues yo empiezo a comprarlas desde ahora. Las compro a buen precio para que a futuro estas inversiones se me valoricen y voy a sacar una ganancia importante. Entonces, ese es un ejemplito que nos quedaba ahí como en el tema de lo que tiene que ver con uno de los factores que son las expectativas futuras. ¿Listo? Listo, mi profe. Listo. Y bueno, ahorita están los factores que hacen que se desplace la curva de la oferta. Ya, se me fue el lapicito. Listo.
Cuando la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, quiere decir que para cada uno de los precios se está produciendo más de un bien o un servicio, ¿sí? Si antes se producía esta cantidad, pues ahorita vamos a producir más. Es decir, se da un aumento. En el caso de la oferta, cuando se desplaza hacia la derecha, quiere decir que hay un aumento. ¿Y cuáles son esos factores que pueden hacer que la curva de oferta se desplace hacia la derecha o que en este caso aumenten cada una de sus cantidades? Condiciones favorables para la producción, bajan en precios de insumos, ¿sí? Me sale más barato ahorita producir los insumos que utilizaba dentro de la producción están muy económicos, eso hace que sea mucho más eficiente. Hay una tecnología mejorada, hay una nueva máquina que hace que pueda producir con los mismos costos muchísimo más productos, hay menos impuestos a los productos, una menor regulación. Esos factores que mejoran las condiciones de la producción como tal, pues puede hacer que la curva de oferta se desplace hacia la derecha. Y en este ladito tenemos las condiciones que hacen que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda, es decir, para cada uno de los precios, ahorita se está produciendo menores cantidades de un bien como tal. ¿Y cuáles son esos factores? Pueden ser las malas condiciones para la producción, aumento en los precios de los insumos. ¿Cuál puede ser una mala condición para la producción? Vino, no sé, una helada y dañó todos los cultivos. Entonces, eso hace que pues ya la producción como tal disminuya. Bueno, hay un aumento en los precios de los insumos. Nos está aumentando los costos de producción como tal. Hay un descenso en la tecnología, pues aquí vemos que es un caso poco común, pues la tecnología que ya está, pues tiende a mejorarse, y aspectos como más impuestos a los productos y una mayor reglamentación y regulación. Esos aspectos hacen que la curva de la oferta se desplace hacia la derecha como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, mi profe, el tema está claro. No sé si los estudiantes, alguna inquietud. Y listo. Por ahí han dicho que como que no. Entonces, seguimos aquí con... Sí, la presentación se está grabando. Ahí yo le di al inicio grabar. Listo, espera, borro estas flechitas que me quedan aquí. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, un ejemplito que es muy similar al que ustedes deben realizar en la tarea 1, ¿sí? Nos dice, la compañía de textiles Yes es una productora de camisetas y presenta el siguiente comportamiento de oferta y demanda. Esas gráficas que veíamos anteriormente de oferta y de demanda se pueden representar de forma matemática. Se pueden representar de esta manera, por medio de funciones. Nosotros veíamos que y ejemplificábamos como líneas rectas, entonces pues aquí tenemos la función matemática de la demanda y de la oferta. Entonces nos dicen, con el fin de tomar decisiones gerenciales se solicita lo siguiente. A partir de las ecuaciones de demanda y de oferta se pide hallar el número de camisetas vendidas cuando el precio es de 10.000, 20.000 y 30.000. Presentar gráficamente las curvas de demanda y oferta, hallar el punto de equilibrio y hacer unas recomendaciones pertinentes. Esto es exactamente lo que ustedes deben realizar en el primer punto de la tarea 1, ¿sí? Pero pues aquí estamos tratando con un ejercicio totalmente distinto. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? De entrada nos están preguntando que hallemos las cantidades demandadas cuando el precio toma ciertos valores. Nosotros aquí tenemos las ecuaciones. Sencillamente lo que tenemos que hacer es reemplazar en la P, que nos indica el precio, cada uno de los valores y hacer la operación matemática, ¿sí? Para hallar la cantidad demandada cuando el precio es 10.000, pues hacemos esto. Aquí, en esta P, reemplazamos el 10.000, lo multiplicamos por 100
a ese resultado le restamos, se lo restamos a 400.000 y luego lo dividimos por 6. Eso nos da el valor de la cantidad demandada cuando el precio es de 10.000, ¿sí? Aquí es simplemente hacer, reemplazar y pues nos da este valor. Y eso mismo lo hacemos para cuando el precio es 20.000 y para cuando el precio es 30.000. Para hallar la cantidad ofertada, exactamente lo mismo. Donde está la variable P, pues reemplazamos cada uno de los valores, hacemos la operación matemática y pues nos va dando que es de 4.000, que es de 16.000 y 28.000. Exactamente esto lo tienen que hacer ustedes en la tarea 1, pero con los valores de las ecuaciones que están en el ejercicio, ¿sí? Listo, entonces sigamos. Presentar gráficamente las curvas de oferta y demanda. Ustedes aquí, como ya han hecho esta tablita anteriormente, lo que pueden hacer es fácilmente en Excel tabular esto. Lo pueden hacer inventando más precios, por ejemplo, aquí 40.000, 5.000, para que se extienda más la gráfica y sencillamente pues hacen la gráfica en Excel, ¿sí? Seleccionan los datos, ponen graficar y les va a dar unas curvas así. Lo importante es que ustedes cuando hagan esto verifiquen exactamente que, por ejemplo, la curva de demanda, cuando lo vayan a hacer, efectivamente les dé con una pendiente negativa y verifiquen que los valores que ustedes pusieron en la tabla que les está dando, pues efectivamente son los que se están reflejando en la gráfica. Y con la curva de oferta lo mismo, que de una pendiente positiva, que haya una relación positiva entre el precio y las cantidades y verifican que los valores que les aparezcan en la gráfica pues son exactamente los que ustedes también encontraron en la tabla. Esto como recomendación. Pues yo les estoy diciendo, háganlo en Excel, pero si ustedes quieren también pueden hacer la gráfica manual, ¿sí? O por otras herramientas que ustedes conozcan o consideren pertinentes. Recomendación, en las gráficas siempre poner los títulos de los ejes. En el eje de las Y va el precio y en el eje de las X las cantidades. Verificar también que no las troquen porque a veces ponen como en el eje de las X el precio y las cantidades y luego la gráfica les da un poco rara. Listo, y luego les piden hallar el punto de equilibrio de oferta y la demanda pues del bien que estamos tratando. Aquí importante hacer la aclaración porque ya he visto algunos aportes y dicen exactamente, bueno, este es el precio, el equilibrio y esta es la cantidad, pero no muestran el procedimiento. Aquí es importante mostrar el procedimiento paso a paso. Y lo que tienen que hacer ahora pues es algo muy matemático, ¿sí? Que de pronto si ustedes están flojitos en la parte de despeje de ecuaciones, pues revisarlo un poco porque pues tienen que tenerlo claro para que no les vaya a dar un resultado erróneo. Lo que hacemos en esta parte es igualar ambas ecuaciones, igualar la ecuación de la cantidad de la oferta y de la demanda. Aquí lo hemos hecho en esta primera línea, ¿sí? Tenemos esta ecuación igualada a esta otra. Bueno, aquí en esa segunda línea, ¿qué hicimos? Siempre lo que está dividiendo, en este caso el 5 y en este caso el 6, cuando pasa al otro lado, pasa a ser la operación contraria. En este caso, pues este 5 pasa aquí a este lado a multiplicar y el 6 que está acá pasa al lado también a multiplicar, ¿sí? Hasta ahí, claro, ¿cierto? Lo que estamos intentando con esto es despejar todas esas variables para tener el valor como tal del precio de equilibrio. Bueno, aquí es simplemente operación matemática, este 6 lo multiplicamos por cada uno de estos bueno, del 6 por P, el 6 lo multiplicamos por 40.000, el 5 lo hacemos exactamente lo mismo, lo multiplicamos por cada una de las variables y acá pues tenemos los resultados.
Luego lo que hacemos es agrupar términos comunes, es decir, a un lado tener la P como tal, la variable P, y al otro lado, pues las variables constantes. Es decir, en este caso, dejamos aquí el 36P normal y pasamos el menos 30 al otro lado, ¿sí? Para agruparlos. A un lado vamos a tener la P, que es la que luego queremos despejar. En este caso, como tenemos menos 30P, al pasarla al otro lado, pasa con signo positivo. Es decir, aquí estaba restando, al pasarlo al otro lado, pasa a sumar. Lo mismo pasó con este menos 240.000. Al pasarlo a este lado, pasa a sumar. Y sencillamente hacemos la operación. 36P más 30P nos da 66P igual pues, a 2 millones más 240.000. Nos da pues este valor y simplemente ese 66 que estaba aquí a este lado multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y así tenemos el valor del precio, ¿sí? Esto pues aquí he explicado como a grosso modo, pero es sencillamente el despeje de ecuaciones que pues, ustedes en otros cursos ya de matemáticas lo han visto. Este valor del precio es el precio del equilibrio, ¿sí? Es el precio cuando la cantidad de oferta y la cantidad de demanda se igualan. Entonces, ya teniendo el resultado del precio de equilibrio, lo que hacemos es simplemente reemplazar este valor en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, de la demanda y de la oferta, porque nos tiene que dar exactamente la misma cantidad. La cantidad que nos dé de ahí es la cantidad de equilibrio. Aquí lo podemos ver, esperen, borro las flechitas. Entonces, lo que hicimos aquí es coger una de las ecuaciones, reemplazamos el valor del precio por el que nos dio anteriormente, hacemos toda la operación y nos da que la cantidad de equilibrio es 32. Gráficamente, nosotros podemos en un solo gráfico graficar la oferta y la demanda y gráficamente se nos debe ver reflejado estos dos valores que anteriormente nos dieron. Tanto gráfica como matemáticamente debemos hacer la demostración del punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? En la unidad 1, para la tarea 1 del curso, encuentran un OBI. En ese OBI está la fórmula y está todo el ejercicio de cómo se despeja el punto de equilibrio, así como lo tienen acá. Entonces, cuando estén desarrollando su tarea, también pueden hacer uso de este video que está montado porque les explica absolutamente todo el montaje y todo el despeje de la fórmula del punto de equilibrio. También la tienen ahí para que lo tengan presente. Listo, mi profe. Listo. Bueno, y luego viene el tema de las elasticidades. ¿Qué son las elasticidades? La elasticidad, bueno, hay varios tipos de elasticidades. En este caso, la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué nos dice la elasticidad precio de la demanda? Nos mide el grado de variación de la demanda cuando el precio varía. Nosotros anteriormente, con la ley de la demanda, habíamos dicho que si el precio aumenta, la cantidad disminuye. Pero nosotros no sabemos en qué proporción lo hace. Y es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque si yo, no sé, soy dueño de un negocio, yo quiero saber si yo aumento el precio, pues cuánto me va a variar la cantidad demandada, ¿sí? Si me va a variar mucho. O por el contrario, si yo tengo un bien, estoy vendiendo un producto al cual yo le puedo aumentar el precio en gran medida y la cantidad demandada, pues no me va a variar mucho. Entonces, es muy importante, por ese motivo, conocer la elasticidad de nuestro producto, saber si es elástico o no. En este caso, la elasticidad precio de la demanda presenta esta ecuación. Se obtiene por medio de esta fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? Nos dice que la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual
del precio, ¿sí? Es decir, la elasticidad se puede escribir también de esta manera, que consideras un poquito más sencilla para que luego no se vayan a confundir. Se dice que la variación de las cantidades sobre las cantidades iniciales, todo esto sobre la variación del precio sobre los precios iniciales. Viéndolo de otra manera, en este cuadrito que considero la más sencilla, es decir, la variación de las cantidades sobre la variación de los precios. ¿Cómo obtenemos la variación? La variación es la cantidad final menos la cantidad inicial. Eso es una variación, ¿sí? ¿Cuál es la variación del precio? El precio final menos el precio inicial. Y aquí lo multiplican esto por, eso es el precio inicial y la cantidad inicial. Cualquiera de estas, o sea, todas estas fórmulas son las mismas, sino que son diferentes formas de expresarlo. Ustedes toman esta ecuación y con los datos que se les da, pues hallan la elasticidad. Ahorita más adelante vamos a hacer un ejemplo más sencillo para que sepan cómo hacerlo. Bueno, nosotros podemos determinar qué tipo de demanda tenemos. Si tenemos una demanda que es elástica, es decir, ¿qué es una demanda elástica? Si yo, por ejemplo, varío el precio del bien en 1%, la cantidad demandada va a variar en un porcentaje mucho mayor, ¿sí? Entonces tenemos que la demanda elástica nos va a dar un resultado matemático mayor al 1, a 1 como tal. Quiere decir que la respuesta de los consumidores ante un cambio en el precio es significativa. Aumenta en una proporción mayor de la que se da en las variaciones de los precios. Como les decía, si yo varío el precio en 2%, la cantidad demandada me va a variar en un 3, 4, 5%, en una proporción aún mayor. Por eso decimos que la demanda es elástica. Tenemos el caso contrario, cuando la demanda es inelástica. Es inelástica cuando la reacción de los consumidores ante un cambio en el precio del bien es pequeña. Para el cálculo de la elasticidad de precios se debe tener en cuenta que todas las elasticidades son positivas. Por ejemplo, en este caso, en la demanda inelástica, si yo varío el precio en un 40%, como lo vemos ahí en el ejemplo, la cantidad demandada solamente va a variar en un 10%, ¿sí? La variación de las cantidades se va a dar en una proporción menor a lo que se hizo la variación en el precio. Por eso se dice que la demanda inelástica va entre 0 y 1 cuando hacemos la fórmula matemática como tal. Aquí es importante tener en cuenta que para la elasticidad precio de la demanda tomamos cuando vamos a hacer la fórmula, tomamos como el valor absoluto, ¿sí? No nos vamos a guiar por el signo, sino simplemente por el valor que nos da, no por la magnitud. ¿Cuáles son, por ejemplo, ejemplos de demandas que son inelásticas? Son bienes a los cuales tú le puedes aumentar mucho el precio, pero la cantidad demandada pues no va a disminuir drásticamente. Un ejemplo es la gasolina, el precio de la gasolina. La gasolina no la puedes subir el precio al otro día, pero pues vamos a seguir demandando lo mismo porque necesitamos movilizarnos, ¿sí? Los carros, tenemos un carro, no vamos a dejar de andar porque pues al otro día aumentó. En el corto plazo, esa demanda es inelástica. Puede que ya en el futuro pues las personas decían, no, está muy costosa la gasolina, pues voy a vender mi carro y voy a empezarme a movilizar en transporte público. Pero eso sucede más en el largo plazo. En el corto plazo, pues la demanda sería inelástica. Las personas van a seguir comprando gasolina para poder movilizarse. Y tenemos la demanda unitaria. La demanda unitaria es cuando las cantidades varían en la misma proporción que lo hace el precio. Si el precio aumenta en 1%, pues la cantidad demandada va a disminuir en un 1% también, ¿sí? Disminuyen siempre en la misma proporción. Y matemáticamente, cuando hacemos la fórmula, nos va a dar que la elasticidad es igual a 0. Bueno, aquí tenemos un ejemplo
que es muy parecido pues, al que ustedes tienen que hacer en la tarea 1, que es el siguiente. Ejemplo para el cálculo del precio de la demanda. Dada la siguiente tabla de precios y cantidades de un bien determinado, pues vamos a calcular la elasticidad precio de la demanda cuando el precio cambia de 6 a 5. Si tenemos estos datos de una demanda de un bien como tal, tenemos los datos del precio, y de las cantidades, ¿sí? Y nos dice que se ha presentado una variación del precio de 7 al precio 6. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, ¿cuál sería la variación de las cantidades? ¿Alguien en el chat me puede decir? Para aplicando esta fórmula, tenemos que hallar la variación de las cantidades. ¿Cuál sería esa variación? A ver, yo le ayudo, sí, si no tenemos a los alumnos. Bueno, hay una cosita en la que se deben fijar muy bien. Por ejemplo, aquí les dice, se pide calcular la elasticidad precio de la demanda cuando el precio cambia de 7 a 6. Miren el orden en que se los estamos dando. Entonces yo no les estoy diciendo de 6 a 7, como de pronto lo ven en la parte superior en el cuadrito, 6, 7, 8, o la Q que se ve 20, 10, 0. Yo les digo de 7 a 6. Entonces, como les estoy enunciando en primera medida el 7, mi 7 va a ser mi precio inicial, que sería, lo puedo numerar también como mi P1, y el 6 sería mi precio final, que puedo decir yo también, que le puedo decir que es mi P2, ¿sí? Entonces yo me voy a la tabla, encuentro que mi precio 1 le corresponde la cantidad Q1, que también sería la cantidad inicial de 10. Y si yo me voy a ver el precio final, que es el 6, que sería mi P2, que sería 6, le corresponde la cantidad de 20, que sería mi Q2, ¿sí? Como yo vengo a mirar aquí mi fórmula y tengo que calcular la variación de Q sobre la variación del precio por mi precio inicial dividido en mi Q inicial, eso quiere decir que voy a tomar la variación primero de Q, que es del orden en que está la fórmula abajito, ¿sí? Entonces yo voy a tomar Q2, que sería para mi caso 10, ¿sí? No, mentiras, Q2 es 20, que es la que le corresponde aquí al 6, 20, que sería mi cantidad final, le corresponde la cantidad inicial de 10. Entonces, 20 menos 10 me va a dar 10. Si quieres, mi profe, tú que tienes ahí el cursor exacto. Y ahora voy a hallar P. Entonces sabemos que P es Q2, que para mi caso es 6, menos Q1, que para mi caso es 7, ¿cierto? Entonces yo voy a decir 6 menos 7, pues me tiene que dar una variación en el precio negativa, que es de menos 1. Ahora, yo lo tengo que multiplicar por mi precio inicial, que ya sabemos que es 7 porque fue el primero que enuncié. Entonces yo digo P, 0 igual a 7 y mi Q inicial, que es mi Q0, es 10, ¿sí? Entonces me vengo aquí y cambio mi fórmula. Entonces yo digo aquí N igual a, ya tengo mi variación de Q, que es, ¿sí? Dividido a, ojo, que la fórmula trae un signo negativo. Mírenlo, está con una flecha negra, ¿sí? Entonces, menos 10 dividido en menos 1 por 7, que es mi P0, dividido en mi Q inicial, que es 10. Como yo tengo un signo negativo aquí con el 1, menos por menos me va a dar más. Entonces, cuando yo multiplico, las multiplicaciones en matemáticas se hacen en línea recta. Entonces, 10 por 7 es igual a 70 y 1 por 10 es igual a 10. El signo me cambió porque menos por menos da más. Eso hace
que me dé un resultado de 7 y mi demanda sea elástica. ¿Ya es elástica por qué? Porque varió, siempre la variación está altica, está en 7. Eso es la demanda elástica. ¿Sí les quedó claro ese pedacito así como se los explicamos? Señor Lorena, ¿cuál es la inquietud? Dice, Julián dice, profe, la delta Q sería negativa en la tabla de datos. ¿No? Para aclarar. Sí, mira, la fórmula aquí es que está chiquito, pero trae un signo negativo al inicio. Ya puedo. N igual Aló, buenas noches. a variación de Q sobre la variación de P por P inicial, por P de 0, que es mi inicial, dividido en Q0. ¿Sí? Entonces, como a mí Hola. me está dando aquí, ¿me escuchan, mi profe? Como aquí yo tengo una variación negativa, cuando resto En esta bulla mi prendida precio acá. inicial sobre menos mi P2, ¿sí? Que es 6, menos P1, que sería 7, me va a dar negativo, que me da el menos 1. Y ya aquí en la fórmula, como yo tengo un signo que inicia con negativo y una respuesta en la variación del precio que fue negativo, siempre que uno multiplica y matemáticamente, los signos iguales siempre dan positivo. O sea que si yo matemáticamente digo más por más, da más, menos por menos, da menos. Si aquí en vez de el 1 me hubiera quedado el 1 positivo, entonces la respuesta me habría quedado aquí menos 7, pero no fue el caso. Entonces estos son ejercicios de matemática básica que ustedes traen Profe, ya del bachillerato. ¿Nos quedó claro, profe, profe, señora? hola, aló, ¿Me me escucha? escucha? Sí, señora. Profe, buenas noches. Es que yo interpreto la misma inquietud del compañero Julián, es con respecto al sentido en el cual se está pretendiendo calcular la elasticidad de los cambios. Si bien es cierto, usted hizo énfasis en que analizáramos bien que estaban pidiendo la elasticidad cuando cambia de 7 a 6, es decir, del 7 hacia el 6, que el precio 7 sería el precio inicial y que el precio 6 sería el segundo precio para hallar los delta. Entonces lo mismo no se aplicaría en la Q. Yo tenía la misma inquietud. Si mi demanda inicial es 10 y la segunda es 20, ¿no también sería menos 10? Es la duda y creo que es como No, interpreto que es la misma duda de no, no, pronto no, de no, no. Julián. Sí, Porque pero si el cuidado. delta del precio... Cuidado porque miren, fíjense muy bien en una cosita. El P inicial es 7 y me corresponde una cantidad inicial de 10. Si lo ven ahí debajito, ¿cierto? Mi precio final es 6 y mi cantidad final es 20. Cuando yo hago la variación, acuérdense que la variación es mi Q final menos mi Q inicial. Y si yo voy a hablar de la variación del precio, entonces yo voy a decir que es precio final menos mi precio inicial, ¿sí? Entonces, si mi precio final es 20, yo lo voy a restar a 10 y eso me da positivo porque 20 menos 10, ¿cuánto es? ya. 10, ¿cierto? Entonces me da positivo. Entonces no me puede quedar negativo porque es que en el precio final aquí, ¿sí? Que es 6 y mi P inicial es 7. Si yo resto 6 menos 7, ¿cuánto me va a dar? Menos 1, ¿no? Menos 1. Exacto. Entonces, ese es el jueguito que tienen que tener cuidado porque eso que tú acabas de hacer es algo en lo que se equivocan mucho, ¿sí? Tal vez por lo que lo leen así, por eso es que yo hice énfasis que tenían que tener cuidado
cuál era el precio inicial que yo estaba enunciando en el ejemplo de primero, ¿sí? Entonces yo les dije, precio inicial 7, de 7 a 6. No les dije de 6 a 7, sino de 7 a 6. Entonces yo voy a mirar cuál me corresponde. Si mi precio inicial es 7, me corresponde un Q inicial de 10. Si mi precio final fue de 6, le corresponde un Q final de 20. ¿Listos? Ahora sí quedamos claritos ahí. Eso sí tiene que quedar muy claro. ¿Listo? Bueno, entonces podemos pasar a la otra. Bueno, elasticidad de ingreso de la demanda. La elasticidad de ingreso de la demanda es la medida de sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio del ingreso de los consumidores. Sirve para determinar el tipo de bien, ¿sí? Entonces tenemos 3 tipos de bienes. El bien normal, el bien de lujo y el bien inferior. El bien normal si está entre 0 y 1. O sea, si mi respuesta me da entre 0 y 1, tenemos un bien normal. Un bien de lujo si el resultado es mayor a 1. Y un bien inferior si mi resultado matemático es negativo. Entonces la fórmula de elasticidad de ingreso de la demanda es muy parecida a la de arriba, la elasticidad precio. Solo que aquí el ingreso lo damos como una M. Entonces decimos que es igual a la variación de Q, que es la cantidad, sobre la variación del ingreso, pues que son mis precios, ¿no? Por mi ingreso inicial dividido en mi cantidad inicial. Entonces está aquí. Variación de Q, que es el incremento de las cantidades, sobre la variación del incremento en el ingreso. M0, que es el ingreso inicial. Q0, que es la cantidad inicial. Entonces, tengan presente esta formulita que tenemos aquí. ¿Me regala la otra diapositiva, mi profe? Bueno, entonces, aquí tenemos el ejemplo para el cálculo de la elasticidad de ingreso de la demanda, que también es muy, muy parecido al que tienen que hacer en su ejercicio. Entonces, aquí tenemos igual. El ingreso, tenemos en esta tablita enunciados los ingresos que son 50, 60, 70. La cantidad que tenemos está de 35, 38 y 39. Fíjense que a cada ingreso le corresponde su cantidad. Por ejemplo, a 50 le corresponde su cantidad de 35. A 60 le corresponde la cantidad de 38. A 70 le corresponde la cantidad de 39. Entonces, igual. Se pide calcular la elasticidad de ingreso de la demanda cuando el precio cambia de 60 a 70. Entonces, ¿cuál es el precio inicial? 60, que es el que estoy enunciando de primeras. ¿Cuál es mi precio final? 70. Y hacemos el mismo jueguito que hicimos en la elasticidad precio de la demanda. Entonces, vamos a mirar en cuánto nos va a variar la cantidad. Entonces, ya sabemos que a 60 le corresponde 38 y a 70 le corresponde 39. Siempre las variaciones van, restamos del final al inicial. Entonces, si la variación de las cantidades, mi final es 70, le corresponde la cantidad de 39, mi inicial es 60, le corresponde la cantidad de 38, entonces sería 39 menos 38 me va a dar una variación de la cantidad de 1. Si yo tengo una variación en el ingreso que me da igual a 10, entonces ya sabemos, el final es 70 y el inicial es 70, perdón. No, mentiras. El final es 70 y el inicial es 60. Entonces 70 menos 60 me va a dar 10, positivo. Ahora, ¿cuál es mi ingreso inicial?
Acuérdense que aquí les di primero 60. Entonces ese es mi ingreso inicial. M0 es 60 y a 60 le corresponde un Q0 de 38 que está ahí resaltado para que lo tengan presente cuando vayan a reemplazar en la fórmula. Entonces, a su lado derecho aplican la fórmula de elasticidad de ingreso de la demanda. Ahí aparece que entonces la elasticidad de ingreso de la demanda es igual a la variación de Q sobre la variación del ingreso por el ingreso inicial sobre la cantidad inicial. ¿Qué me dice Andrés? Es decir, siempre debemos tomar P1 y Q1. Pues cuando se los enuncio aquí, deben tener en cuenta cuál es el primer precio que yo les enuncio, ¿sí? Porque ese sería mi precio inicial. Cuando digo A, que en este caso sería el precio de 70, ese sería mi final. Y cuando yo voy allá a mi cuadrito, pues entonces yo ya me fijo a cada precio qué cantidad me corresponde. Y ahí yo ya sé cuál sería mi Q1 y mi Q2, o sea, mi cantidad inicial y mi cantidad final. Y siempre restamos del final al inicial. Entonces decíamos aquí en la fórmula, ya despejamos y ya tenemos los valores. Entonces vamos a reemplazar. La variación de Q, ¿sí? Me dio 1 dividido en la variación del ingreso, que me dio 10, por mi ingreso inicial, que en este caso es 60, dividido en mi cantidad inicial, que es 38. ¿Por qué 38? Porque a 60 le corresponde la cantidad 38. ¿Eso es igual a cuánto? A 60 dividido en 380. Me da 0.15. Y eso quiere decir que me corresponde a un bien normal básico de acuerdo con lo que explicamos en el cuadrito en la tabla anterior. Si quieres, mi profe, nos devolvemos un momentico para que lo vean, donde explicábamos a cuánto le corresponde un bien normal, un bien básico y un bien de lujo. En la diapositiva anterior, porfa. Eso. Entonces, si se dan cuenta que un bien normal está entre 0 y 1, un bien de lujo el resultado es mayor a 1 y un bien inferior si el resultado es negativo. ¿Listo? Esas cositas para que las tengan presentes. Ahora sí, otra vez adelante, mi profe. Entonces ahí tenemos que es un bien normal básico porque lo tenemos de 0.15, como estaba indicado anteriormente. ¿Hasta ahí está claro o tenemos preguntas? Bueno. Mi profe, ¿quieren agregar alguna cosita? No, profe, así está bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra elasticidad. Ahora viene la elasticidad cruzada de la demanda. En las elasticidades lo que tienen que tener cuidado es cómo juegan, cómo identifican el precio inicial, el precio final, la cantidad inicial y la cantidad final, porque es que ahí es donde se me equivocan. Entonces, ese es el cuidado que tienen que tener. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda mide la variación de las cantidades demandadas de un bien X cuando varían los precios de un bien Y. Y sirve para identificar si los bienes X o Y son. Entonces, aquí está. Si son sustitutos, complementarios o independientes cuando el resultado es 0. Entonces, sabemos que un bien es sustituto si el resultado es positivo. Es complementario cuando el resultado es negativo y es independiente cuando el resultado es 0. ¿Listo? La otra, por favor, mi profe. Listo. Entonces, aquí está la fórmula de la elasticidad cruzada de la demanda. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda X y Y, ¿sí? Mis cantidades y mis precios, es igual a la variación de QX
sobre la variación de PY por mi P inicial de Y sobre mi Q inicial de X. Entonces, ahí, en esa tienen que tener cuidadito. Entonces, decimos que la variación de QX, incremento en las cantidades del bien X. Variación de mi PY es el incremento en el precio del bien Y. P inicial Y, precio inicial del bien Y. QX es la cantidad inicial del bien X. Ahí está todo el soplete de la fórmula. La otra, Mido. Bueno, y entonces aquí tenemos el ejemplo. Para el cálculo de la elasticidad cruzada de la demanda. Entonces hicimos una tablita. Y aquí mi profe me va a ayudar a ir marcando para que vayamos quedando claritas. Dada la siguiente tabla de precios y cantidades de dos momentos, el antes y el ahora, ¿sí? Entonces vamos a hallar la variación de QX, que ya saben que todas las variaciones empiezan la final menos la inicial, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Vamos a pararnos donde está X, ¿sí? Y en X vamos a mirar el antes y el ahora. Entonces, mi ahora va a ser mi inicial. Ay, que por allá timbro algo, perdón. No, perdón. El ahora es mi final y el antes es mi inicial. Entonces vamos a restar. La variación de QX3 menos 3, ahí me está dando 0. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir y vamos a mirar el precio de la Y. Entonces el precio de la Y me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque voy a ir a buscar ahí, que es el ahora y el antes. Entonces mi final, que es 40 en el precio, en el ahora, mi profe, para que lo marquemos, para que lo vean los chicos. Y en el inicial, que es el 30. 40 menos 30 me va a dar una variación de PY de 10. Y entonces aquí viene. ¿Cuál es mi precio inicial de Y? 30, ¿sí? Que es el que está ahí. Ahí marcadito, resaltadito. 30. Ahí, mi profe. Ese. ¿Cuál es mi QX inicial? Es 30. 3. Donde está en el antes, ese 3. Porque ese es mi inicial. Hagámosle como un circulito, marquémosla más, eso. Entonces, para que lo tengan presente. Ese es el jueguito con el que tienen que tener mucho cuidado cuando estén haciendo el despeje de la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Listo? Bueno, entonces pasamos a la otra diapositiva. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a aplicar la fórmula. Entonces decimos que la elasticidad cruzada de la demanda XY es igual a la variación de QX sobre la variación de PY por mi P inicial de Y dividido en mi Q inicial de X. Nosotros ya habíamos hecho atrás el cálculo de cuánto me daba la variación de X. Entonces es 0 dividido en mi variación de PY, que es 10, por mi precio de Y inicial, que es 30, sobre mi Q inicial, que es 3.
¿Eso cuánto me va a dar? Acuérdese que todo número multiplicado por 0 da 0. Y un número dividido en 0 es igual a 0. Entonces, si es 0, ¿qué decimos? Que son bienes independientes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esta elasticidad? No, señora. Ah, bueno, perfecto. Eso es lo que quiero que quede bien clarito, porque se me confunden mucho cuando hacen el juego de restar y qué tomar. Esto básicamente es el trabajo que tienen que desarrollar. Aquí les resumimos increíblemente todo el tema de elasticidades, la oferta, la demanda, el mercado de oferta y demanda está, mejor dicho, aquí lo tienen todo hecho. Nada más es para que ustedes reemplacen allá en el ejercicio que se les puso. Hasta aquí llegamos. Esta es la última actividad que tenemos de la tarea que tienen. Tienen unas referencias bibliográficas para que se apoyen. Está el lobby, como les comenté. Y nada, me queda agradecerles a ustedes su participación. Me disculpo nuevamente por los inconvenientes presentados con el link que nos facilitaron para hacer la web conference. Vamos a estar subiendo este link de esta grabación para que la puedan ver las veces que lo necesiten. Yo les voy a compartir en el entorno inicial del curso. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Mi profe Natalia la dejo para que se despida. Mi profe Marlio los